las 9:50 de la mañana, presidente John Fernando Ramírez Castillo, vicepresidente Luis Sebastián Moreno González, segundo vicepresidente Carlos Humberto Olaya Rico. Orden del día, primer punto, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo punto, lectura de aprobación del orden del día. Tercer punto, tema debate sobre el proyecto de acuerdo por medio del que se crea y se reconoce el Festival de Freestyle. Se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva, cultural y juvenil y se dictan otras disposiciones. Cuarto punto, proposiciones y varios. Y quinto punto, lectura de correspondencia. Desarrollo del orden del día, primer punto, llamada lista, verificación de quórum. Por favor, Marcela, ¿me ayudas con el llamado a lista? Muchas gracias. Sí, señor presidente. Como primer punto, llamado a lista y verificación del coro. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Medina Chamorro presente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Díaz Arevalo Luz Estela. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Muy buenos días. Ay, espera un momentico. Muy buenos días para todos y todas, honorables ediles e ilesas, comunidad conectada, a los apoyos técnicos. Díaz Arevalo Luz Estela presente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Garzón de Asa, Angie Loren. Buenos días para todos. Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Sí, señora, confirmada la asistencia. Moreno González, Luis Sebastián. Buen día para todos, Sebastián Moreno presente, gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Olaya Rico, Carlos Humberto. Carlos Olaya presente, muy buen día para todos. Gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Peña Peña, Milton Eduardo. Ramírez Castillo, John Fernando. John Fernando Ramírez presente, gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Realpe Ovalle, Juan Carlos. Un saludo muy especial para todos y todas. Juan Carlos Real Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación. Diana Paola Rico González presente, Partido Centro Democrático, muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días para todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Señor presidente, contamos con 9 ediles y edilesas asistentes. Pongo esto en consideración el orden del día. Gracias. Muchas gracias. Ponemos en consideración el orden del día. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Gloria Chamorro aprueba. Aprobado. Aprobado. Diana Castro aprueba. Paola Rico aprueba. Aprobado. Fernando Ramírez aprueba. Bueno. Luz Estela aprueba. Bueno, muchas gracias. Pasamos a nuestro tercer punto, tema, segundo debate, proyecto de acuerdo por medio del cual se reconoce el Festival de Freestyle. Se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva, cultural y juvenil y se dictan otras disposiciones. En ese orden, damos apertura oficial a nuestro debate. Perdón, un segundo. Como presidente de la JAL, dando cumplimiento al artículo 80 del reglamento interno con el siguiente enunciado. Artículo 80, desarrollo del debate. Se abre el debate por medio del cual se crea y se reconoce el Festival de Freestyle. Se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva y cultural, juvenil, y se dictan otras disposiciones. Se procede a dar paso a la coordinadora ponente para que ponga en conocimiento el documento del acuerdo con las constancias y modificaciones y sugerencias solicitadas en el primer debate. Entonces, coordinadora ponente, Ilesa Gloria Chamorro, para que por favor nos colabores. Señor presidente, yo no soy la coordinadora de ese proyecto, es el edil Realpe. Discúlpame, Ilesa, perdón. El Juan Carlos Realpe.
Sí, presidente, saludando a todos y todas. Pues más su favor, apoyo por favor para que nos ponga la presentación en pantalla de cómo va a quedar los cambios sugeridos por la corporación. Entonces, Marcela, por favor, poner en pantalla el cuadro. No, muchas gracias. Esa es la primera hoja, Marcela, qué pena. Entonces vemos en pantalla, perdóname un segundito, ¿vale? Entonces, Sí, presidente, señor Edil, esa es la primera hoja, qué pena con usted. vale, muchas gracias. Entonces, presidente y corporados, entonces acá ahí queda un cuadro en el cual quedan las sugerencias en el cual pues el cambio que se le hizo a como ponencia cuando se cogió el articulado original y lo que surgió en el debate, en el primer debate. Pues la ilesa Angie Lorena Garzón, por ejemplo, nos pedía que se ajustara el título y al ajustarse, entonces lo que dice ella, te lo voy a leer textualmente, dice ajustar el título y el artículo para que diga reconocerse el Festival Freestyle se toma Kennedy en lugar de crearse y oficializarse. Entonces ese sería un cambio que hace y que sugiere la compañera. Continuamos, por favor. Ahí dice que también que se evalúe jurídicamente si reconocerse es la expresión jurídica. Continuemos, por favor. La siguiente hoja. Habla que el artículo 2, nosotros hicimos también pues, el estudio como comisión. Entonces nos dice que la compañera dice que la sugerencia que hace la compañera Lorena dice que revisar la expresión de deporte mental, ya que no es una categoría reconocida normalmente. Eh, pues acá el deporte mental ya se haya indicado inclusive por fuera de micrófonos, por fuera de sesión, de que era una referencia como lo es el juego del ajedrez, en el cual pues es pensamiento más allá, tiene que ser un pensamiento rápido, por eso hacían esa comparación con el juego del ajedrez, que es un deporte mental, porque tienen que, en sus expresiones líricas, tienen que hacerlo de una forma muy rápida, ya que es una batalla. Pero bueno, entonces esa era más o menos la justificación que hacían los compañeros de la lírica, pero continúe, por favor, que eso es lo que, igual la sugerencia que se había hecho en la corporación. ¿Me permite Entonces, dejar sugiere en pantalla reemplazar, el Edil Milton, por favor? por favor, dejar la constancia. Peña Peña, Presidente. Milton Eduardo. Muy buen día a todas y todos. Milton Peña presente. Sí, señor, confirmada la asistencia. Entonces dice, sugiere reemplazar por una formulación relacionada con la promoción de la salud mental. Dice que resalta que ya la ponencia hizo un ajuste, pero pide revisar nuevamente, en el cual pues estamos muy de acuerdo. Continuar, por favor. El artículo 3, entonces también hace hace, cuando nosotros hicimos el estudio y lo que sale y hace la compañera Lorena también dice que mantener y validar y ajustar y el ajuste realizado por la ponencia donde se establece que la alcaldía local podrá articular y promover iniciativas de festival dentro de la oferta cultural, deportiva y juvenil. Dice incluir expresamente que dicha articulación se sujeta a la planeación anual, a las políticas distritales. Entonces, eh, bueno, continúa, por favor.
Déjalo ahí, por favor. Artículo 4. El cambio que también hace la compañera es que confirmar el ajuste hecho por la ponencia en la alcaldía local en el marco de sus competencias podrá articular el festival. Artículo 5, también la compañera Lorena nos sugiere que revisar si se mantiene el literal B del proyecto propone incentivar la participación de jóvenes en procesos artísticos, culturales, comunitarios, relacionados con el freestyle y el arte urbano. Creo que acá también falta, déjalo ahí por favor, en eso. Creo que aquí también falta una que había hecho también adicional, el de John Fernando, y en el cual era que no, súbelo un poquito, qué pena. Ahí, Edil. Déjalo en el 3 porfa, que es que creo que el John Fernando había dejado una y no la veo. Ok. Bájalo un poquito, al 3 porfa. Presidente y John Fernando, su merced había dicho que eran la del 3 de que no se sugiriera solamente nos enfocáramos en la población juvenil, sino también en niñas, niños, jóvenes y demás, ¿cómo se diría? Y demás población, ¿cierto, Dil? Pero bueno, Marcela, por favor, creo que era así también el que había hecho el John Fernando, para que por favor lo coloquemos ahí en el Claro 3 que sí, también de ahí ya que, agregamos la constancia. listo, vámonos para el 5 por favor. Espere, compañero, un momentico porque está mal digitado. Ah, ok, ok. Yo pienso que una vez Marcela, por dejemos favor. bien digitado porque es que está quedando sugerir, se sugieren modificaciones. Por favor, la ortografía que quede bien organizado, porque si nos pasamos para otro artículo queda así. Listo, gracias. Real, me da la palabra, por favor. Milton Peña, tienes la palabra. Me disculpo por haber ingresado tarde, pero veo que el que está presidiendo es usted, es como presidente de la comisión. Estoy presente. Sí, es que no, solamente estoy colocando en conocimiento de cómo quedan los ajustes. O sea, no solamente como coordinador, solamente dejamos ponemos en consideración de lo que se haya hecho en el primer debate y ya le devuelvo al presidente de la corporación porque eso es plenaria. Ah, Pero creo era que para ese eso, ajuste, para que evitáramos de pronto algún error involuntario. claro Gracias. que sí, muchas gracias, Edil. Sí, solamente es eso. No, muchas gracias, Edil. Listo. Marcela, vámonos al 5 por favor. Al 5. Ya habíamos hecho esa parte. Bueno, también habíamos leído el artículo 5 de incentivar la participación. Entonces, la sugerencia que había hecho la compañera Lorena era que revisar si se mantenía el literal B del proyecto, que propone incentivar la participación de jóvenes en procesos artísticos, culturales y comunitarios relacionados con el freestyle y el arte urbano. Continuamos, por favor. Artículo 6, también nos ha hecho una sugerencia la compañera y Lorena, y era que se agregaran esos espacios seguros que promovieran la convivencia del respeto, además de la prevención de violencias. Continúe, por favor. En el artículo 7,
la compañera Lorena también dice que se establezca un espacio, dice dejar el artículo como establezcase el espacio local de articulación del festival como un mecanismo consultivo comunitario de articulación ciudadana para fortalecer la participación comunitaria alrededor del freestyle y el arte urbano en Kennedy. En el parágrafo precisa que las actividades se desarrollan en articulación con la alcaldía local de Kennedy, teniendo en cuenta autonomía administrativa, recursos y capacidades. Continúe, por favor. En el artículo 8, la compañera Lorena dice, solicita omitir este artículo, como lo sugiere la ponencia, argumenta que mencionar que el proyecto se ejecutará con el actual plan de desarrollo es incorrecto, ya que el acuerdo local no es temporal y debe trascender periodos de gobierno. Continúe, por favor. El artículo 9 de la compañía también nos propone dejar el artículo como la alcaldía local promoverá acciones de seguimiento. Continúe. Evaluación y sistematización de las actividades asociadas al festival conforme a sus competencias, criterios técnicos y disponibilidad institucional con el fin de fortalecer el espacio cultural juvenil y comunitario. Continúe. Compañera Lorena también nos dice que en el artículo 11 dice que cambiar el orden de la reglamentación indica que la alcaldía local podrá adoptar lineamientos operativos y no que esté obligada a reglamentar, incluir estos lineamientos. Continúe, por favor. Dependerá la autonomía administrativa, capacidades institucionales y disponibilidad presupuestal. Señor presidente, hemos hecho lectura de los cambios que quedaron en el primer debate. Entonces, por favor, para que continúe. Le damos el uso, le cambie. Ya presentamos cómo quedan las modificaciones, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Presidente, el uso de la palabra, por favor. Bueno, en ese orden vamos a Presidente, uso de la palabra, por favor, Lorena. la palabra a Isalana. O que primero pues empezar a dar la palabra a los ponentes y luego a los Es que tengo una coordinadores. pregunta sobre Sí, señor. lo que presentaron. Lo que pasa es que si bien allí nos muestran el cuadro, no me queda claro cómo finalmente quedó ya el articulado, porque ese finalmente es el que nosotros o la plenaria pondrá a consideración. Entonces, si nos pueden enviar cómo quedó el articulado, finalmente si se acogió, cómo se acogió, cómo quedó la redacción finalmente de todos los artículos, porque está el cuadro, pero no el articulado. Entonces, tengo esa inquietud. Gracias, presidente. Listo, Ilesa. Sí, pues el tema es que se acogieron todas las constancias y sugerencias para el articulado. Entonces le pido por favor, Marcela, que lo pueda compartir en el grupo de los EIRES, pues para abrirlo directamente. Permítame un segundo. Bueno, entonces ahora damos el uso de la palabra a los demás ponentes. Edil Milton tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los ponentes por haber tenido en cuenta las recomendaciones. Lo que buscábamos era enriquecer, en el primer debate buscábamos que se enriqueciera el, el proyecto, que se incluyeran mejoras. Ese es el propósito de tener dos debates. Agradecer a la edilesa Lorena, como siempre, por su buen juicio. Y pues esperamos que con estos ajustes que están de acuerdo a las constancias que dejaron en el primer debate, todos los corporados podamos sacar adelante el proyecto de acuerdo. Gracias. Edil Milton, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a todos pues por incluir este tema tan bonito que es la improvisación, la trova, bueno, todo lo que estuvimos hablando en el primer debate, lo que nos contaron los amigos expertos en freestyle.
de cómo es, esto es tan importante en la cultura de nuestro país y cómo ha comenzado a tomarse fuerza debido a algunos representantes que ha habido el país que también se han vuelto ya campeones mundiales, que se han hecho visibles, como ellos nombran mucho también, por ejemplo, el tema de Loquillo, que es una persona que se ha hecho muy visible en este tema de los mejores. Y pues les quiero agradecer también por esto. Y en ese orden, pues también a todos los ediles que hicieron consideraciones, ponencias, como tal, para poder que esto sea un hecho. Entonces ahora damos el uso de la palabra a los demás ponentes del proyecto que deseen intervenir. ¿Qué edil ponente desea intervenir? No, gracias. No sé si las compañeras, porque yo también, pues ahí están las consideraciones, en el cual son muy acordes para que este proyecto quede muy bonito, que es de autoría de ustedes. Gracias, presidente. Juan Carlos, muchas gracias. Señor presidente, Sí, señora, tiene la palabra, Ilesa. no, pues de parte, como lo acaba de decir nuestro coordinador ponente, ya las apreciaciones que nosotros hicimos, pues de las que consideramos y no, y felicitarlos por tener en cuenta esta población juvenil que, que de verdad es que ya estuve en una presentación de esos slides que envían y, en Instagram y me parece súper chévere. Entonces, ¿no? Desearles lo mejor y poder garantizarles que el festival se pueda realizar dentro de los términos después de ser sancionado. Muchas gracias. Ilesa, muchísimas gracias. Entonces, en ese orden, damos paso a los demás ediles. ¿Qué edil desea intervenir? ¿Aló? Tiene la palabra, Ilesa. Yo también quería intervenir, compañeros, también totalmente de acuerdo con mis compañeros, tanto con el coordinador ponente como con la compañera ponente Gloria. Pues Dios permita que de verdad este proyecto se ejecute como se debe ejecutar. Y pues así como resalté en la sesión, que ojalá se haga con respeto y que en las comunidades donde se lleve a los distintos territorios, pues se lleve mensajes de paz, que es lo importante, lo que necesitamos de verdad. No solamente en nuestra localidad de Kennedy, sino en todas las localidades, que lleguen mensajes de paz a la comunidad. Muchísimas gracias. Esa era mi intervención. Muchas gracias. ¿Alguno de los ediles, vamos a dar el uso de la palabra, desea intervenir? Sí, presidente Lorena. Tiene la palabra, Ilesa Lorena. Gracias, presidente. Sí, me parece importante que antes de que se vaya a cerrar la discusión nos presenten el articulado, ya que pues no quedaría presente que cerremos la discusión, entremos a votaciones y veamos el articulado. Entonces, por favor, solicitaría que nos envíen y nos muestren el articulado. Gracias, presidente. Muchas gracias, Ilesa. Sí, si quiere ya en un momento lo presentamos y pues le damos una última lectura a Marcela que nos lo ayuda a leer cómo quedó todo el articulado. ¿Algún otro edil desea el uso de la palabra? Ilesa Diana Castro, por favor, presidente. Ilesa, ya no tiene la palabra. No, muy acorde a lo que menciona la Ilesa Lorena. En lo personal me gustaría saber cómo quedó el tema de la claridad que solicité frente al tema del deporte. Digamos que fue una solicitud que hice, digamos, para que la gente no cayera en el error, así como yo lo hice en su momento cuando lo leí. Me gustaría que pues mirar cómo queda ese artículo, o bueno, los artículos donde se nombra el tema del deporte, pues para que quede supremamente claro dentro del artículo. Muchísimas gracias. A usted, Ilesa Diana, muchas gracias. ¿Algún otro edil desea el uso de la palabra? Bueno, entonces en ese orden, por favor, Marcela, nos ayudas presentando el articulado y para que lo leamos completo, por favor, y así quede pues exactamente constatadas en el documento las constancias que se dejaron en el primer debate. Sí, Marcela, señor. por favor. Sí, señor. Permítame 2 minuticos, por favor, y ya lo proyectamos. Gracias.
Edil, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Nos proyectas, por favor, los artículos y le das lectura uno a uno. Eres tan amable, gracias. Sí, ya lo estoy compartiendo ahí en el Zoom. Entonces, ya voy a empezar entonces a leer, digamos, como el artículo, cómo estaba y cómo quedaría entonces como tal las sugerencias. Entonces acá dice que el artículo primero dice creación y reconocimiento freestyle, entonces reconócese y créase oficialmente el freestyle. El freestyle se toma de Kennedy como una actividad artística, cultural, deportiva, juvenil y comunitaria de interés local, destinada a promover improvisación lírica, freestyle, el arte urbano y los procesos de formación, convivencia y participación de juventud en la localidad de Kennedy. Ahí las sugerencias que habían hecho en el cuadro, pues nosotros la colocamos acá y lo que está abajo, aquí en color rojo, que está señalado, que lo estoy señalando ahorita, es como quedaría el artículo. Entonces, con las sugerencias. De todas formas, pues lo pueden leer. Dice, reconocerse y créase, oficialícese oficialmente el festival Freestyle se toma Kennedy como actividad artística, cultural, deportiva, juvenil y comunitaria de interés social, destinada a promover improvisación lírica, freestyle, el arte urbano y los procesos de formación, convivencia y participación de juventud en la localidad de Kennedy. Eso es como, así quedaría este artículo ya con las sugerencias que han tomado, que se han tomado pues en el primero y ahorita en el debate. Presidente, el uso de la palabra, por favor, sobre el primer artículo. Tiene la palabra, Ilesa. Gracias, Edil. Sí, es que es importante que pues, seamos como muy cautelosos con la constancia que se dejó, porque yo no dije que se cambiaran de reconocerse. De hecho, acá tengo escrito mi constancia y yo lo que había planteado era que dejara solo reconócese como está ahí el festival. De pronto sí, de quitar el créase oficialmente. Esa fue mi constancia puntual frente a ese aspecto y no que se cambiara con la palabra reconocerse. Rodrigo, por favor, le hacemos el ajuste como fue sugerido para que quede bien Sí, sí, correctamente el entonces, artículo, ¿verdad? listo. Entonces, lo que sugiere la Ilesa es quitar ese créase oficialmente, o sea, colocar, reconocerse el festival, así como lo acabo de ajustar, Ilesa. Reconócese cómo está en el proyecto. Fue la constancia, como la ley, reconócese. Cómo lo está en el proyecto, reconócese el festival. Así como está, Ilesa, ¿sí? Reconoces el festival, como lo acabo de modificar. Es correcto. Listo, Ilesa, muchas gracias. Listo. Entonces el artículo 2 dice naturaleza y alcance. Esto que está en negro, pues es como está el artículo original. Está también la sugerencia de la ILESA. eh, y también están las sugerencias por parte de John Fernando Ramírez Castillo. Ya digamos como espera un momentico. Acá habla del deporte mental. Porque aquí dice acá, festival mental. Revisar expresión, deporte mental. Presidente, le uso la palabra, por favor. Tiene la palabra, Ilesa. Sí, presidente, digamos que yo hice una constancia en el primer debate del reglamento, porque para segundo debate nosotros ya debemos tener el articulado, entonces de manera respetuosa solicito porque los futuros proyectos
de segundo debate ya tengamos el articulado. Está bien mostrar las constancias, pero es que también se debe tener ya el articulado para pues evitar estos reprocesos y tiempos. Entonces sí es clave. Por ejemplo, en el segundo, en ponencia, los ponentes habían ajustado ese artículo ya para que quedara diferente. Y de hecho yo me pareció oportuno porque quitaban lo de deporte mental y le tenían una, una radicación, no, sino una proyección diferente. De hecho, le hicieron un ajuste totalmente a la redacción, pero ahorita vuelven y lo colocan, entonces no sé si debió haber quedado de pronto como lo ajustaron en ponencia. Entonces tengo inquietudes del proyecto del articulado, porque en sí no se tenía el articulado, no se tenía el articulado preparado para que me den claridad los ponentes. Pues ustedes lo habían ajustado. El segundo, de hecho, lo habían dejado como un párrafo, no lo habían dejado incluso como literales, con los literales que viene el proyecto. Entonces, para que nos definan cómo quedaría finalmente. Y Luisa Lorena tiene toda la razón, yo por eso les pido el favor también que a los ponentes y coordinadores ponentes, que los apoyos administrativos, por favor, tan pronto pase el primer debate, que hagan los ajustes, revisen con ellos también cómo quedan el articulado para que pues quede correctamente para ser presentado en la sesión. Igual de esta manera también Fernando le va para que me ayude a coordinar que la persona que hace la sesión sea la misma que haga el primer debate, el segundo debate, para que tenga como viene contexto y que dos personas estén pendientes de eso en cada sesión. Es lo que, Rodrigo, por favor, continúa con los artículos con Sí, cada... sí, señor. Entonces, pues, con sugerencia al artículo número 2, que estaba revisada expresión deporte mental, que estaba en el literal A, que dice deporte mental, expresión cultural, hay una sugerencia que hace la Ilesa que, pues, ya eso es, ya no, que no es una categoría reconocida normativa. Entonces, pues, el ley John Fernando también promueve que sea reemplazada por promoción de salud mental. Entonces acá se colocó cómo quedaría el artículo, se fomenta la creación artística, promoción de salud mental y expresión cultural juvenil. Es como ya quedaría pues, supliendo la constancia que dijo la Iglesia y colocando la sugerencia que hizo el ley John Fernando. Entonces, en este cuadrito que está acá es como quedaría ya el artículo. Presidente, digamos, es que sí me gustaría de pronto si hay posibilidad de escuchar a los ponentes, porque es que en la ponencia ellos colocaron la redacción de una manera diferente, lo dejaron como un párrafo. Entonces, quisiera saber, los ponentes, entendería que la ponencia traería el mismo texto de esa redacción el segundo, que yo dije que me parecía pertinente porque quitaban como el tema de deporte mental, pero también incluso pues para los autores, pero es fundamental que la ponencia pues nos mostró algo diferente en la redacción del segundo. Entonces, tengo, tengo la inquietud sobre el segundo, finalmente, cómo va a quedar. Ustedes lo traen hoy, pues, como están en proyecto, pero entiendo que como se está armando en este momento, entonces por eso lo tenemos así ahora. Pero entonces, no sé, el Realpe, ustedes lo tenían proyectado en ponencia, en redacción, como un párrafo, de hecho. Entonces, para ver, saber si se queda así o finalmente cómo lo estamos dejando en este momento. Constancia, por favor. Sí, señor Marcela, por Constancia. favor, Constancia ahí. Sí, señor Constancia, asistencia de ley Ángulo Camacho Diego Fernando. Sí, un grupo presidente, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia.
Disculpen, tuve un problema con la comunicación. Presidente, para poder avanzar, por favor, en el uso de la palabra. Entonces, ¿Tienes el uso de la palabra, Iglesia gracias, Lorena? presidente. En el artículo número 2 de la ponencia, si de pronto nuestros apoyos técnicos pueden abrir allí también la ponencia para que tengan el contexto. Los ponentes dejaron el artículo. El festival será un espacio público orientado a fomentar la expresión artística y lírica, el deporte, el bienestar mental, la participación juvenil y el fortalecimiento comunitario. Es decir, la ponencia quitó los literales, es decir, el ABCD, y lo dejó como un párrafo, lo ajustó. Entonces, para que nos dejen claridad, también sería bueno que nuestros autores como también lo consideran y ya poder avanzar si lo dejamos como ustedes lo tienen en el proyecto con los literales. Lo único sería quitar donde dice deporte mental, quitarlo mental, si lo dejamos como venía en la ponencia, como ellos lo dejaron o como está allí, para que pues podamos avanzar, por favor, presidente. Gracias, Iglesia. Juan Carlos. Sí, presidente, pues nosotros en la ponencia lo presentamos como bien lo indica la compañera, lo dejamos sin los literales. Estoy viendo la ponencia en este momento, como nosotros la presentamos, que es que se asemeje. Pues no sé qué, yo opino que se puede dejar como lo dejamos en la ponencia, no sé ustedes qué piensan. No sé los autores. Por mí no hay problema como autor, no sé leí Milton, sin embargo, pues también, eh, de acuerdo a la persona que dejó la constancia, que fue la Iglesia Lorena, pues Mm, también quise de acuerdo. Por mi lado, de acuerdo. listo. Listo, señor presidente. Entonces, continúo el artículo 3. Lo que está acá en negro es como... Escúchame, es que no has ajustado lo de mental, no se ajustó lo del deporte mental. Entonces, allí, por ejemplo, yo les planteaba que si el caso tal fuera, dejar como algo que dijera que ayudaba a la salud mental, que es diferente a deporte mental, ¿sí? Pero entonces sería quitar mental, Rodrigo, para que pues quede de la manera correcta. Listo, y les allá dice la correspondiente cambio. Por favor, quería revisar si así lo que estoy señalando está bien, Ilesa. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pena? ¿Qué pasó? Acá, pues, Sí, Rodrigo, y pues también por tema de orden sugiero ir quitando lo que ya estamos como definiendo, lo que está en rojo, porque eso está generando ahí como Torre 2304. como, no sé, como ir quitando eso rojo ya. Porque señora. pues sí, ya se había un cuadro donde estaban las cosas.
Listo, Ilesa, ya estoy haciendo respectivos cambios y también estoy colocando lo que se va dejando con la constancia de todos los ediles. Entonces digo, continúo el artículo 3. Vuelvo y repito, lo que está acá en negro es cómo está el artículo original. Abajo pues obviamente tenemos las sugerencias que ya se habían leído. Y abajo en este último que voy a señalar es cómo quedaría el articulado. Entonces, eso es para que tengan conocimiento cómo estaría. Presidente, con su venia, al finalizar dice presupuesta, le falta la L, dice presupuestal y un punto al final. Listo, Ilesa, qué pena. Entonces, el artículo tercero que da la alcaldía local de Kennedy podrá articular y promover a través de sus dependencias, competencias y coordinación con entidades y sector cultural, deporte, juventud. Incluirá el Festival Freestyle, se tomará Kennedy dentro de la oferta cultural, deportiva y juvenil de la localidad conforme a la planeación anual y disponibilidad presupuestal. En el artículo 4, pues se toman las sugerencias que hace la ILESA y también pues lo cogimos también del documento de la ponencia y quedaría de la siguiente forma. La alcaldía local podrá articular el festival con bibliotecas, casas de cultura, colegios, colectivos, gestores culturales y entidades distritales del sector cultural de juventud, bibliotecas públicas, casas de cultura y colegios. Ahí está, digamos, Literal E, que es colectivos juveniles, gestores culturales, artistas urbanos y organizaciones comunitarias. El F, que son entidades distritales como secretarías, IRE, IDEPAC, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración, eh, qué pena, Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social y otras relacionadas. Y el G dice que escuelas, ligas, procesos y formación en freestyle, música urbana y deporte mental. Entonces, así es como estaría o como quedaría el artículo 4. Presidente, digamos, si me permite, le uso la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Como lo tenías ahí, Rodrigo, en mi constancia decía que la alcaldía local
la alcaldía local en el marco de sus competencias poder articular. Entonces, digamos que no se ha ajustado conforme a la constancia, entonces para que lo tengas presente. Gracias. Señor presidente, también el uso de la palabra, por favor, Diana Castro. Ilesa tiene la palabra. Muchas gracias. No, es que incluso viendo cómo en este momento puede estar ya por terminado el artículo, pues yo veo que hay problemas de redacción ahí, ¿no? Se están repitiendo diferentes instituciones, habla de colectivos culturales e instituciones culturales y abajo nombra las entidades culturales. Creo que hay unas redundancias que se podrían mejorar en aras de que el articulado quede muy bien redactado y no, pues digamos que pase a aprobación con errores de redacción. Entonces, es una sugerencia muy respetuosa mirar cómo tomar esta situación, porque sí estoy de acuerdo con la Dilesa Lorena que la comisión debió traer el articulado ya planteado en este momento de cómo quedaría con, pues si se aceptaban todas las sugerencias, pues con todas las sugerencias aceptadas, porque en este momento no se tienen y estamos haciendo un retroceso y un reproceso por redactarlas acá y que siento que es como lo estamos haciendo y que creo que pues desafortunadamente no le estamos como poniendo la atención debida, puede irse con errores que yo creo que tanto para la comunidad freestyle, que pues es la promotora real de este acuerdo, como tanto para los autores, no es conveniente. Entonces no sé si pues podemos aquí hacer este trabajo juicioso que está haciendo la Iglesia Lorena y Rodrigo de ajustarlo punto por punto, pero sí creo que es un trabajo colaborativo de todos, pues aportemos para que no se vaya con errores. Me preocupa bastante y si no, pues digamos lo dejo a consideración de todos y de todas, sobre todo de los autores, que yo creo que pues son pues quienes tienen la última potestad de mirar si continuamos con este proceso o no continuamos. Muchas gracias. Ilesa, gracias, sí. Es que lo que yo considero es que el orden debe ser que los ponentes, eh, una vez terminado el primer debate, revisen qué se acepta qué se acepta de las constancias, si sí son acordes, si no, y definan los apoyos técnicos, cómo debe quedar cada articulado, ¿sí? Luego de que se define así, entonces ya se mira con los ponentes, vea que va así, así, están de acuerdo, para que ya en el debate, pues, vengamos con las cosas un poco más claras, ¿sí? En ocasiones pasadas, pues, como lo habíamos hecho, es que en el segundo debate, artículo por artículo, y se ajustaba. Pero pues en aras de mejorar y de organizar mejor el tiempo, creo que debería ser como lo acabo de mencionar. Sin embargo, pues ya en acá lo que veo es que ellos igual trajeron las opciones para que dijéramos cuál era la mejor, pues revisemos uno a uno y definimos cuál es el mejor. Pero para los demás debates sí considero que es mejor sacar un tiempo fuera de la sesión para organizar cómo queda, que lo revisen, como les digo, primero los ponentes, luego se le muestran a los autores y pues si todo está de acuerdo ya se lleva eso a la sesión directamente como queda el artículo, tienen razón. Sin embargo, entonces pues sugiero que sigamos en la revisión de artículo por artículo y vamos a definir cómo queda. Entonces lo digo para que sigamos, ajustemos lo que dijo la Iglesia Lorena, la Iglesia Diana. Sé que están ahí en la JAL también Rodrigo, Marcela y Fernando Delgado, pues para que vayan mirando la mejor redacción y no lo vayan proyectando cada artículo. Gracias. Entonces continúa, Rodrigo. Presidente, por favor, le doy la palabra. En la salud. Gracias, Edil. Entonces, Rodrigo, en la ponencia, los ponentes, de hecho, ajustaron eso que está diciendo la Ilesa Diana de la redundancia de las palabras. Entonces, sería que, pues como viene en la ponencia, se coloque agregándole al inicio de la alcaldía local en el marco de sus competencias y como ellos lo tienen en su articulado en la ponencia, agregándole el marco de sus competencias. Tú tienes no sé, ¿ustedes tienen la ponencia ahí? Sí, Ilesa, sí, yo la tengo acá. Esa es la que está acá, mira. Gracias, para que no incurramos en imprecisiones, porque ustedes, entiendo, lo están ajustando sobre el documento del proyecto de acuerdo. Entonces es importante que ustedes copien y peguen como está en la ponencia. ¿Sí? De pronto no,
no considerar que es el mismo artículo porque es que veo que estás borrando, entonces como esté en la ponencia y ya haciendo los ajustes, por favor. Y pues yo lo que hice es copiar y pegarlo como está en la ponencia y le coloqué la sugerencia que usted hizo también, la constancia, en el marco de sus competencias. Y esto así como es como pues quedaría entonces el artículo 4. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Liz. Entonces continúo, artículo 5. Bueno, está igualmente lo que está acá en negro, como está el artículo original, está igualmente las sugerencias que ya se habían leído y pues así es como pues estaría ahorita el artículo quinto. Presidente, con su venia. Entonces, en la ponencia entiendo que está diferente a como tú no lo estás mostrando, ¿cierto, Rodrigo? Entonces, Sí, sería Ilesa, mejor entonces dejarlo como pues, está en la ponencia. entonces ¿cómo está la ponencia? El festival impulsará procesos formativos, talleres, actividades artísticas, deportivas, urbanas y espacios seguros de participación comunitaria. Es como está en la ponencia, Ilesa. Continúo con el artículo 6, igualmente, como está original, la sugerencia. Rodrigo, en el quinto quedó de la constancia, Qué pena, Ilesa. como el quinto, ¿cómo quedó? El quinto es el que estoy señalando, dice el festival impulsará procesos de formativos, talleres, actividades artísticas, deportivas, urbanas y espacios seguros y participación comunitaria, es como está en la ponencia. Entonces, pues, no, Gracias. sí, lo Sí, dejo no, así, solo que sí nos ayudas borrando lo que está en rojo porque es que no nos genera ya, problema. ya lo borré. Por favor, gracias. Artículo 6 dice cómo está el artículo que se presentó, las sugerencias y cómo quedaría acá el cambio. Ahí, así quedaría de esta manera lo que yo estoy subrayando, también como pues con las sugerencias y como estaba también en la ponencia. Eh, Ahí falta la constancia de que se agregara, ahí como lo tiene en la ponencia, correcto. Y en la constancia yo sugería agregarle adicionalmente que promueva también la convivencia y el respeto. Es lo que estoy subrayando, Ilesa, convivencia y respeto. Promoverá la convivencia y respeto. Bueno, voy a leerlo. Dice, la planeación y ejecución del festival promoverá la convivencia y el respeto, incorporará enfoques diferenciales de género, juventudes territoriales, diversidad cultural y prevención de violencia, garantizando acceso equitativo de toda la población juvenil. Entonces, espera, ahí, como lo, o sea, o sea, colócalo tal cual está en la ponencia, que dice diversidad cultural, como prevención de violencias y convivencia con respeto.
Ilesa, entonces, Y también sería importante, presidente, con su venia, de las constancias que también dejas como autor, ¿no? Porque ahí se está mencionando mucho juventudes, pero también entiendo que el enfoque, lo que habías planteado es que no solo fuera un tema de juventud. Sin embargo, pues ya lo dejo a la consideración también del autor. Entonces, ¿cómo está? Hay diversidad cultural promoviendo la prevención de violencias, la convivencia y el respeto. Sí, tienes razón, Iglesia, perdón. Entonces ahí, por ejemplo, de no solo juventudes, sino pues la idea es que sea toda la población. juventudes, entonces género, enfoque de género, juventudes, coloco, ¿no? Por ejemplo, el tema de discapacidad. También hay personas con discapacidad que han participado en este tema de freestyle. Juventudes, toda la población, diversidad, entonces, ¿qué coloco? Persona mayor, niños, niñas, persona mayor, ¿sí? Sí, puede ser, persona, como es persona mayor, coma, personas con discapacidad, y sea cultura promoviendo la prevención de violencia y el respeto, juventud, niños, niñas, niñas, personas mayores, personas con discapacidad y diversidad cultural, ¿sí? Voy a volver a leer entonces el artículo, el 6. La planeación y ejecución de festividad incorporará enfoques de género, juventudes, niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad y diversidad cultural, promoviendo la prevención de violencia, la convivencia y el respeto. Entonces, en ese orden de ideas, entonces continúo. Paso al artículo 7. ¿Qué hace el comité promotor de festival local Freestyle Kennedy encargado de coordinar? Bueno, eso es como está el artículo original. Están las sugerencias y el que voy a subrayar es cómo estaría o cómo quedaría el artículo según las sugerencias. Entonces, esta vez que es el espacio local, articulación de festival como mecanismo consultivo, comunitario de articulación ciudadana para fortalecer la participación comunitaria alrededor del freestyle y el arte urbano en Kennedy. El comité promotor estará integrado por eh, tres representantes de liga, colectivos freestyle de localidad, tres ediles de la Junta de Administrador Local de Kennedy, designados por la plenaria, un gestor cultural vinculado con la escena local de freestyle de hip hop, un productor o promotor de eventos culturales con experiencia en actividades artísticas comunitarias. Qué pena. Según el autor, se aclara que son dos ediles, discúlpeme. Y en el parágrafo dice, la alcaldía local de Kennedy garantiza la conformación de comité promotor dentro de un plazo máximo de 60 días, calendario teniendo en cuenta autonomía administrativa, recursos de discapacidad, contando a partir de promulgación del presente acuerdo, asegurando el respaldo institucional, técnico y presupuestal requerido para su funcionamiento. Qué pena, discúlpeme porque hubo una mala interpretación. El primero son
El primero son tres. Tres. El segundo sí son tres ediles que son designados. Listo. Y entonces ya con estos cambios pues quedaría el artículo 7, como el que voy a señalar ahorita. Eh, Presidente, con su venia. Yo había dejado una constancia así de completa modificación a ese artículo para que por favor evaluemos, de acuerdo a los autores especialmente, pues que cuál les acoge. Digamos que no voy a hacer constancias inamovibles, pues penarás de también de que el proyecto avance. Sin embargo, en caso tal pues que no se acogiere, pues también dejaré como una constancia, pero yo dejé una constancia de modificación completa, en el cual no queda como comité, sino que queda espacio local de articulación del festival. Queda todo tal cual, pero ajustando de que no es comité, sino del espacio, un espacio local de articulación del festival, que el parágrafo desarrollará sus actividades en articulación con la alcaldía local de Kennedy, conformidad con eh, con la autonomía administrativa y con los recursos y capacidades disponibles. Entonces, para que podamos definir cómo se deja, entiendo que la ponencia lo contempla como comité, en mi constancia lo consideré como un ajuste de espacio local de articulación del festival. Y de igual manera acabo de enviar internamente conforme leí mi constancia, porque allí digamos que no, como lo están presentando, no es correcto porque están mezclando espacio local con comité y no es correcto. Entonces, para que confirmemos si si se deja solo como espacio local de articulación o lo van a dejar finalmente como comité. Pues esto fue lo que Eilesa, teniendo lo que su merced puso ahorita en conocimiento, pues acá dejo también la constancia que hizo en el documento de espacio de articulación de festival. Entonces, pues voy a leer lo que su merced sugiere, que es el artículo 7, espacio local de articulación del festival. Establezcase el espacio local de articulación del festival como un mecanismo consultivo, comunitario y de articulación ciudadano para fortalecer la participación comunitaria alrededor de freestyle y el arte urbano en Kennedy. Podrá estar integrado por dos representantes colectivos de proceso freestyle de la localidad, tres ediles designados por la plenaria en la Junta Administrativa Local de Kennedy, un gestor cultural vinculado a la escena de freestyle o el arte urbano, un productor o promotor de eventos culturales con experiencia en actividades comunitarias. Parágrafo de desarrollar sus actividades en articulación con la alcaldía local de Kennedy en conformidad con su autonomía administrativa y con los recursos y capacidades disponibles. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente?
Rory, por fin, entonces léelo como quedó. Sí, señor, entonces con los ajustes que hizo la Ilesa Lorena, de nuevo, pues voy a leer el artículo 7, dice espacio local de articulación en el festival, establezca el espacio local de articulación en freestyle como un mecanismo consultivo comunitario y de articulación ciudadano para fortalecer la participación comunitaria alrededor de freestyle y arte urbano en Kennedy. Podrá estar integrado por dos representantes colectivos procesos de freestyle de la localidad, tres ediles designados por la plenaria de la Junta Administradora Local de Kennedy, un gestor cultural vinculado a la escena de freestyle o el arte urbano, un productor o promotor del evento culturales con experiencia en actividades comunitarias. El parágrafo dice que desarrollará sus actividades en articulación con la alcaldía local de Kennedy en conformidad con su autonomía administrativa y con los recursos y capacidades disponibles. Listo, Rory, continuemos al siguiente artículo, por favor, ya con los cambios Presidente, jurídicos. con su venia, por favor. Sí, tiene la palabra. Gracias. Donde dice parágrafo, Rodrigo, si me ayudas después del punto, colocar la D en mayúscula y al finalizar de disponibles un punto al final. Gracias, presidente. Era eso. Gracias, Elisa. Continuemos al siguiente artículo, Rodrigo. Sí, señor presidente, entonces queda artículo 8, la alcaldía local de Kennedy realizará acciones, seguimientos y evaluación. Bueno, eso es como estaba el artículo original, están las sugerencias y como quedaría el artículo. Bueno, teniendo en cuenta que el artículo 8 se eliminó por sugerencia. El artículo 8, ese artículo 8 se eliminó por sugerencia también de la ponencia. Entonces, en ese orden de ideas, artículo 7, este quedaría como artículo 8. Ay, Dios, espera. Entonces, el artículo 8 quedaría como difusión. La alcaldía local promoverá la difusión de festivales a través de estrategias y comunicación cultural de redes juveniles, instituciones educativas, procesos comunitarios y demás medios. Entonces, espera, yo borro esto. Espacio local. El artículo 8 y queda el artículo 8. Mentira. Presidente, ¿me permites el uso de la palabra? Que Tiene la tengan palabra. cuidado que se eliminó fue el de financiamiento, no el de seguimiento y evaluación, para que no lo vayan a borrar, por favor. Ya, la alcaldía, ya, ya entiendo.
Sí, sí, le saqué pena con su merced. Entonces, ya como se borró el 8, el 9 quedaría como el 8, entonces es seguimiento de evaluación, qué pena, sí. Entonces, dice cómo quedaría el artículo original. Y esto es como ya quedaría pues como con las sugerencias, como lo estoy subrayando. Entonces quedaría, la alcaldía local de Kennedy promoverá acciones de seguimiento, evaluación y sistematización de las actividades asociadas al festival conforme a sus competencias, criterios técnicos y disponibilidad institucional con el fin de fortalecer su impacto cultural, juvenil y comunitario. Listo, el artículo 9 es difusión. ¿Cómo quedaría? La alcaldía local promoverá difusión de festival a través de estrategias de comunicación, cultura, redes juveniles, instituciones educativas, procesos comunitarios y demás medios institucionales. Artículo 10, reglamento. En este artículo 10 es cómo quedaría, cómo estaba en el original, cómo se presentó. Y en este, el que estoy acá subrayando es cómo quedaría el artículo final, el número 10 de la siguiente forma. La alcaldía local de Kennedy, en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la publicación del presente acuerdo, adoptará lineamientos operativos y no que está obligada a reglamentar. Presidente, ¿me permites el uso de la palabra, por favor? Tienes el uso de la Gracias. Digamos que yo hacía la recomendación porque no sé hasta qué punto se puede nosotros obligar a reglamentar a la alcaldía. Entonces, mi constancia era que la alcaldía de Kennedy podrá adoptar lineamientos operativos para apoyar la implementación de las actividades asociadas al festival y freestyle se toma Kennedy cuando yo resulte pertinente y conforme a la autonomía administrativa. Bueno, ya le voy a enviar como nuevamente a los apoyos la constancia leída para consideración El de uso de la palabra en ese punto, por favor. Tienes la palabra, Amy. Elisa Lorena, yo por el contrario creo que nosotros tenemos toda la facultad, de acuerdo a nuestras competencias, en que lo que se fije por mayorías obliga a la administración siempre y cuando no estemos como usurpando actividades que ellos mismos hagan. Pero lo que hacen los acuerdos es obligar a la administración. Lo que hacen las leyes del Congreso es obligar al Ejecutivo. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos la posibilidad de crear, por medio de nuestros acuerdos locales, algunas actividades de obligatorio cumplimiento para la administración. Pues en ese orden, pues, al ser este, pues, un acuerdo es un acto administrativo de obligatorio cumplimiento. Estoy de acuerdo con el Milton, ahí es, por eso es comuníquese y cúmplase, que es un acto administrativo obligatorio de cumplimiento. Entonces, yo creo que este artículo sí, vamos a dejarlo como estaba inicialmente. Listo, señor presidente, entonces el artículo 10 queda como estaba inicialmente presentado. Ah, El artículo 11, vigencia. Preséntese el acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga disposiciones que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído ya el acuerdo local completo ya con los artículos y modificaciones. Muchas gracias. Sí, y cinco.
Sí, presidente, le doy la palabra, por favor. Tiene la palabra, Ilesa. Sí, yo entiendo, sino que sí nos parece importante de pronto eso, como hasta qué punto la JAL le puede como colocar a la administración como unas obligaciones también como reglamentarias frente a eso, porque igual pues también acá se está como estipulando cómo, pues también cómo qué se debe hacer, pero no sé hasta cuándo, o sea, como la manera en cómo se está planteando como la reglamentación. Sí, es como específicamente, no sé, no lo veo como tan viable, pero entiendo también la postura de la, de los autores, porque igual cuando al final dice que se debe ya implementar, una vez ya sancionado, pues también se dan por entender que es necesario que la administración pues debe poner en funcionamiento lo que allí se está como planteando. Porque digamos ya dices en 6 meses jurídicamente, entonces no sé hasta qué punto nosotros podemos decir en 6 meses tiene que ser así, ¿sí? Sino, pues queda que una vez sancionado, pues tiene que empezarse a empezar a cumplir. Es como mi inquietud sobre ese artículo. Entonces, Ilesa, lo que creemos con el Milton, y hemos hablado, es que lo que no podemos nosotros, digamos, es coadministrar, es decir, lo que no se puede hacer. Eh, digamos que en el momento en que nosotros, digamos, entremos a hacer una formulación de un acuerdo, ahí sí ya nos estaríamos excediendo, ¿sí? Pero en el tema del cumplimiento, pues creo que hay que dejar unas pautas para que la alcaldía también haga el cumplimiento de los acuerdos. Es uno de los problemas que hemos tenido precisamente, y esto es como un mismo desacato, pues, por parte de la administración cuando no se cumple un acuerdo local y cuando no se comienza a incorporar dentro de la formulación, ¿sí? Entonces, yo creo que al ser más explícito, pues, obligamos a que la administración haga el cumplimiento de estos acuerdos. No pasa lo que hemos discutido precisamente con la alcaldesa Diana en el POAI, y es que es la hora y no se ha implementado el acuerdo de bienestar animal. Entonces, pues no sé si hay otra consideración o lo dejamos así. ¿Qué opina Milton? Reitero la intervención que hice hace un instante. Muchas gracias, Edil. Bueno, entonces, Bueno, entonces estamos, les propongo algo a los autores, si les parece, como la alcaldía local de Kennedy em, podrá, es que a mí el tema del plazo es el que no considero que va a estar bien, entiendo el punto, pero podrá en un plazo. Entonces, como le agreguemos el verbo podrá, si les parece, como para poder de pronto blindar mejor el Que artículo. interpeló, por favor. ¿qué la interpelación ahí? No, mira, es que precisamente esos verbos blandos, como se han sido denominados, son los que han impedido que los acuerdos tengan dientes, porque le deja la facultad a la administración de hacerlo sí o no. En la creación de un festival anterior, se estableció que la administración tenía la obligatoriedad de crear el comité promotor dentro del tiempo específico. Creo que fueron 60 días. Y así lo hicieron. Se creó el comité, hubo una convocatoria previa en cabeza de cultura, invitaron y convocaron a todos los actores culturales que tenían que ver con ese género y quedó establecido allí. Entonces, yo sí preferiría que nosotros mantuviéramos la potestad que tenemos como un organismo normativo y le diéramos suena feo, la orden a la administración para que actúe conforme a lo que se acordó por las mayorías. Milton, muchas gracias. Pues yo también estoy de acuerdo con esa postura. Precisamente lo que hacemos al hacer un acuerdo local es precisamente hacer un acto administrativo de obligatorio cumplimiento, que lo que haga es pues, que la administración debe incorporarlo en el tiempo que se determine. Y, y estoy de acuerdo con lo de los blandos, pues por supuesto, deja
a la deriva del acuerdo y pues dicen, si lo quieren entonces implementar en 3 años, pues pasa como lo de bienestar animal, que es la obra que no se ha incorporado en la administración. Vale. Muchas gracias. Bueno, entonces en ese orden, eh, vamos a declarar formalmente cerrada el cierre de la discusión. Voy a declararla formalmente cerrada y entonces vamos a proceder a hacer el llamado a lista de todos los ediles para, bueno, antes de eso quisiera hacer una proposición para que hagamos la votación en bloque de todos los artículos. En ese orden, Rodrigo, si nos ayudas a llamar a lista para votar la proposición, gracias, de que se vote en bloque los artículos. Sí, señor presidente, entonces procedemos a llamar a lista para llamar para la proposición. Angulo, Camacho, Diego Fernando. Castro, Vargas, Diana Carolina. Aprobado. Sí, señor, registrado el voto. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Presente. Sí, señora, registrada la asistencia. Eh, Díaz Él, Arevalo. él es, No, perdón, pero pero no. estamos votando la proposición, disculpe. Ah, porque tú dijiste llamado a lista. No, 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 estamos votando la proposición para hacer la votación en bloque del artículo. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Aprobado. Sí, señora, registrado el voto. Díaz Arevalo, Luz Estela. Aprobada. Sí, señora, registrado el voto. Garzón de Asa, Angie Lorena. Positivo. Por favor, me ayudan enviándome el documento. Gracias. Sí, señora, registrado el voto. Moreno González, Luis Sebastián. Olaya Rico, Carlos Humberto. Peña, Peña, Milton Eduardo. Apruebo la proposición. Sí, señor, registrado el voto. Ramírez Castillo, John Fernando. Aprobar la proposición. Sí, señor, registrado el voto. Real P. Ovalle Juan Carlos. Aprobar la proposición. Sí, señor, registrado el voto. Rico González, Diana Paola. Aprobada la proposición. Sí, señor, registrado el voto. Señor presidente, contamos con 8 votos que aprobación a la proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, aprobar la proposición. Vamos a hacer el llamado a lista de la plenaria para proceder luego a la votación en bloque. Gracias. ¿Se está escribiendo? ¿Se está escribiendo? ¿Sí? Rodrigo, por favor, hacemos llamado a lista. Sí, señora, qué pena con su merced. Es que voy a compartir también el documento, como que ya el acuerdo local. Acabo de compartir al grupo de los ediles, cómo quedaría ya con todas las modificaciones. Entonces procedo a llamar a lista para dar para la votación de ya el acuerdo local. An- Angulo Camacho, Diego Fernando.
Castro Vargas Diana Carolina. Aprobado. Sí, señor, registrado el voto. Chamorro Gallego Gloria Milena. Aprobado. Sí, señora, registrado el voto. Díaz Arevalo Luz Estela. Estamos haciendo primero llamada lista para luego pasar a la votación. Qué pena. Ahora sí es presente. Listo, señor presidente. Entonces confirmamos que estamos haciendo ese el llamado a lista para el llamado de asistencia. Ángulo Camacho Diego Fernando. Castro Vargas Diana Carolina. Presente. Gracias. Sí, señora, registrada la asistencia. Chamorro Gallego Gloria Milena. Presente. Sí, señora, registrada la asistencia. Díaz Arevalo Luz Estela. Garzón de Asa Angie Lorena. Presente. Sí, señora, registrada la asistencia. Moreno González Luis Sebastián. Hola, Rico Carlos Humberto. Peña Peña Milton Eduardo. Presente. Sí, señor, registrada la asistencia. Ramírez Castillo John Fernando. Presente. Sí, señor, registrada la asistencia. Real P. Ovalle Juan Carlos. Presente. Sí, señor, registrada la asistencia. Rico González Diana Paola. Presente. Señor presidente, Listo. contamos con... La iglesia Luz Me Estela escucha. está hablando, qué pena, no escuché. Señor presidente, contamos con la asistencia de 7 iglesias e iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy abriendo acá el que envió, pero ahí no veo el articulado. Para mirar el título exactamente cómo quedó, por favor. Rodrigo, ¿me envías por favor el título exactamente cómo quedó con las modificaciones? Ahí al grupo, por favor, para poder dar lectura y pasar a la votación. ¿El servicio cuánto dura? ¿Hay 2 horas? Articulado. Perfecto, gracias. Entonces vamos a proceder a la votación del proyecto de acuerdo. Por medio igual se crea y se reconoce el Festival de Freestyle,
Se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva y cultural y juvenil y se dictan otras disposiciones. Entonces, en ese orden, vamos a hacer un llamado a lista, por favor, a la plenaria para la aprobación del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, entonces procedemos a llamar a lista para la votación del acuerdo final. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Aprobado. Sí, señor, registrado el voto. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Aprobado. Sí, señora, registrado el voto. Díaz Arevalo, Luz Estela. Garzón de Asa, Angie Lorena. Positivo para recomendarles que nos están enviando es todo el paquete, ¿no? Y pues lo que nosotros aprobamos es desde donde dice, o sea, lo que está después de conclusión prácticamente, que dice acuerdo local, que nos enviaron todo desde la radicación y eso no es correcto, entonces, pero así positivo. Sí, señora, registrado el voto. Moreno González, Luis Sebastián. Hola, Rico, Carlos Humberto. Peña, Peña, Milton Eduardo. Voto positivo del proyecto de acuerdo conciliado el día de hoy. Sí, señor, registrado el voto. Ramírez Castillo, John Fernando. Voto positivo, gracias. Sí, señor, registrado el voto. Real P. Ovalle Juan Carlos. Positivo. Sí, señor, registrado el voto. Rico González, Diana Paola. Voto positivo, gracias. Sí, señor, registrado el voto. Señor presidente, contamos con 7 votos que dan positivo al acuerdo debatido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. En ese orden queda aprobado el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y se reconoce el Festival de Freestyle, se toma Kennedy como actividad de expresión artística, deportiva y cultural y juvenil y se dictan otras disposiciones. En ese orden, damos por finalizado el punto y pasamos a nuestro siguiente punto del orden del día, tema proposiciones y varios. ¿Alguna hilo de iglesia tiene alguna proposición de tema vario para ser tratado? Yo y John Fernando. Diana Castro. Quiero la palabra, Iglesia. Muchísimas gracias. No, es para repetir nuevamente el llamado que hacía la Dilesa Lorena, que también yo lo recalqué de la importancia de que las comisiones ponentes traigan ya los ajustes y la propuesta del articulado que se van a tener esto en los proyectos. Repito, siento que esto le da, digamos, una confiabilidad 100% a la ponencia presentada, a todos los comentarios hechos por los ediles y edilesas y sobre todo una confianza a los autores, comités promotores que promueven estos proyectos. Ayudaría bastante. Lo hemos hecho en algunas ocasiones así, en otras no, pero creo que sí es necesario que ya dentro de aquí en adelante, como le decía el presidente, que ha establecido que se traiga. Y lo digo en este momento teniendo en cuenta la cantidad de acuerdos que faltan en este momento por debatir. Entonces, es simplemente ese llamado a las comisiones ponentes e incluso también a los autores y al apoyo técnico. Era eso. Muchísimas gracias, Ediles y Elises. Iglesia, muchísimas gracias y tiene la razón en ese punto. Es más, si lo podemos dejar integrado entre los artículos también en la organización del reglamento, sería también muy bueno para que de esta manera también se pueda organizar cada día mejor esta manera de cómo presentamos los acuerdos y cómo se debaten. ¿Alguna hilo de iglesia tiene alguna proposición o tema Yo, vario para tratar? presidente, tema De vario. para En relación a lo que acaba de mencionar la Ilesa, sí, nosotros lo habíamos hecho antes, se llevaba la propuesta acogiendo total o parcialmente la constancia que había dejado el edil en primer debate y eso pues facilitaba mucho más. No es la definitiva porque puede ser que se acoja parcialmente y después el argumento que tenga el edil que deja constancia pues convenza a los demás para que se deje tal cual o el argumento de los ponentes sea contundente y
y también quien dejó la constancia lo acepte que se pueda eliminar completamente. No sé. Entonces, pero dejar una base de qué se aceptó y qué no ayudaría muchísimo. Y con relación a lo que usted menciona de que lo podamos hacer para el reglamento interno, considero que no es viable porque esa constancia no quedó en el primer debate y mal haríamos nosotros en poderle dar un trámite o abordar un tema desconociendo el reglamento. Sí, sin embargo, pues yo dejé una constancia en donde eh, dije que podríamos dejar una constancia de todos los artículos por si había algo que modificar en algún artículo y nos quedaran correctamente sin vacíos en el reglamento. Entonces, Sí, Edil, lo- discúlpeme, pero precisamente sí, usted señor. creo que salió del recinto en ese momento cuando yo pedí el uso de la palabra y yo dije que nosotros no podíamos dejar una constancia generalizada, porque entonces eso habilitaría a que simplemente pido el uso de la palabra, dejo una constancia general y en el segundo debate pues se nos vuelve un desorden porque podría intervenir refiriéndome a cualquier artículo que esté. Entonces, eh, siempre se ha hecho la constancia con el tema específico y no en la generalidad. Yo mencioné eso, creo que justo después de que usted lo comentó, eh, porque me parece muy riesgoso y desordenado que nosotros dejemos constancia de generales. Listo, Dimito, muchísimas gracias. Entonces pasamos a nuestro quinto punto, lectura de correspondencia. Rodrigo, tenemos correspondencia para leer el día de hoy. No, señor presidente, no tenemos correspondencia el día de hoy. Muchas gracias. Siendo las 11:36 de la mañana, damos por finalizada la sesión del día de hoy, 14 de diciembre de 2025, y citamos para el día de mañana, 15 de diciembre de 2025, en el recinto de la corporación, 9:30 de la mañana. Muchísimas gracias y que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, feliz día.